cada uno, si es de menor o de mayor intensidad. 5,3 grados finalmente fue lo que determinó el Servicio Sismológico Nacional. Y hay algunas cámaras de seguridad que captan este movimiento. Esto fue pasada a las 10 de la noche. Sí. Un sismo que se registra en la zona central del país, con epicentro en la región de O'Higgins, a 21,4 kilómetros al sudeste de Rancagua, 5,3 grados de magnitud y una profundidad de 114 kilómetros, según ha informado el Centro Sismológico Nacional, y ahí hay algunos registros que se viralizaron rápidamente. Además depende mucho de dónde uno está, si está en un edificio, en una casa, además depende del suelo, del tipo de suelo, puede tener una mayor variación el sismo. Claro, casa. Y ahí están los registros. A esa hora la gran mayoría de la gente no estaba durmiendo y ni siquiera nosotros, que nos levantamos tan temprano. Entonces la gente lo pudo percibir, lo pudo comentar, empezó a comunicarse de inmediato con sus familiares para chequear cómo estaban y si es que lo habían sentido muy fuerte, porque además cuando se produce un sismo de estas características, al principio no se sabe dónde es el epicentro y uno no tiene la certeza de que donde lo haya sentido sea el epicentro o no. Puede haber sido perfectamente más fuerte en otro lugar y por lo tanto de inmediato se genera todo el interés de la gente de saber las repercusiones, de saber todas las consecuencias que esto ha dejado, dónde se sintió y cuál fue el epicentro. Así que una vez que se chequeó que no había ocurrido nada más allá, bueno, se tranquilizó la gran mayoría de la población. Tenemos declaraciones de la ONEMI. Vamos a verlo. Queremos informarles que esta noche a las 22:11 se registró un sismo de mediana intensidad cuya magnitud alcanzó los 5,3 grados con una profundidad de 114 kilómetros y una referencia geográfica de 27 kilómetros al sureste de Rancagua en la región de O'Higgins. Este sismo tuvo percepción entre la región de Coquimbo y la región del Ñuble, alcanzando su máxima intensidad en la región metropolitana, intensidad 6, en la región de Coquimbo, intensidad 4, Valparaíso, O'Higgins, Maule, intensidad 5 y en la región del Ñuble, intensidad 2. Es importante recalcar que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada CHOA indicó que este sismo no reúne características para generar tsunami en las costas de Chile, lo que nos permite entregar además tranquilidad a la población, realizado además un monitoreo con cada una de las regiones. No reportamos al momento alteración de infraestructura y tampoco servicios básicos. Bueno, ahí tenemos los aciertos, además de la gente. Esa es una cámara de seguridad de una casa, logra captar el temblor, pero hay otras personas que a lo mejor estaban justo haciendo una grabación en su casa y que logran captar el minuto en que se produce este sismo que alcanzó 5,3 grados de magnitud y no reportó mayores consecuencias. Ahí hay además una persona que estaba grabando, se nota que estaba en altura en ese departamento, y estos videos más bien se nota bien el movimiento que se registró anoche. Oye, pero como decíamos, 5,4 grados Richter ha sido finalmente la medición de sismología de la Universidad de Chile para este temblor que se sintió pasado las 10 de la noche. ¿Cuánto era? Como las 10. 22 horas con 10 minutos y algunos segundos. Y decía, fue bastante largo además, ¿no? Porque primero hubo un primer sacudón que fue relativamente normal y luego uno segundo que fue bastante más fuerte. Acá lo sentimos porque los focos que hay en el estudio de Chilevisión Noticias comenzaron a moverse muy fuerte y ahí uno se da cuenta que la magnitud también es mayor, en esa especie de segundo sacudón que hubo luego y que duró también algunos segundos después de que se sintiera por primera vez el movimiento. Y como decíamos, había pasado bastante tiempo sin que sintiéramos un sismo de esta magnitud, al menos en la zona central. Así es que ya de a poquito se va liberando esa energía guardada también en nuestra tierra, entre las placas tectónicas de la tierra. Profundidad 90,87 kilómetros, a 21,4 kilómetros al sur de Rancagua. 21 kilómetros al sur de Rancagua será que Rengo más o menos, ¿o no? Estoy tratando de sacar el cálculo más o menos, ¿puede ser? Yo no me atrevo a aventurar. ¿Sí? No me atrevo a aventurar. Vamos a preguntar ahí a nuestros televidentes que nos manden a través del WhatsApp más datos de dónde estará entonces exactamente ese epicentro.
que cuánto se habrá sentido. Claro, lo decíamos que se sintió entonces en las regiones que conforman básicamente la zona central del país. El epicentro está en la región de O'Higgins, ya lo sabemos, se sintió muy fuerte en la región de O'Higgins, hacia el sur hasta la región del Maule y hacia el norte en las regiones metropolitana y de Valparaíso. Hasta ahí tenemos información, al menos de acuerdo a al primer reporte de la ONEMI de que se habría sentido el movimiento telúrico. Ya, entre Rancagua y San Fernando, dicen por acá. Claro, claro, pero... Rancagua y San Fernando. No sé si son exactamente 20 kilómetros, pero por ahí más o menos. En todo ese sector, todos esos alrededores deben haber sentido un poquito más fuerte de lo que lo sentimos nosotros, pero de todas maneras, hasta ahora no hay información de daños ni de consecuencias mayores, lo que también nos alegra. Claro, sí, esa zona de Colchagua, digamos, está también San Vicente de Tahuatahua y San Fernando. Debe haber sido aproximadamente allí. Y estamos viendo, fundamentalmente esperando la información que nos puedan entregar esta red de monitoreo que tiene la ONEMI a través de personas que en las distintas ciudades, en las distintas localidades, hacen esta aproximación de cuál es la intensidad con la cual se puede haber sentido este temblor. Vamos de inmediato a hablar con Sergio Barrientos de Sismología de la Universidad de Chile. Sergio, muy buenas noches, gracias por recibir nuestro llamado. Si nos puede entregar más información acerca de lo que se sabe de este temblor en la zona central. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, bueno, aparte de lo que hemos sentido, la interpretación de este sismo es que ocurre a unos 90 kilómetros de profundidad y eso significa que está al interior de la placa de Nazca, que es la placa subductante. Y es una fractura que ocurre al interior de esa placa con una del orden, yo diría que una profundidad de 90 kilómetros bajo aproximadamente la latitud y longitud de Rancagua, muy cerca a Rancagua. Y en todas estas zonas se siente entonces bastante fuerte, especialmente en la zona epicentral. Nosotros ahora, profesor, estamos un poco más alejados. Sí, nosotros lo comentábamos con Daniel, pero usted que lleva el registro ahí en Sismología de la Universidad de Chile, hace un tiempo ya que no sentíamos en la zona central un sismo de esta magnitud. Sí, es correcto. Ya hacía bastante, yo diría bastante meses, incluso yo diría que años, que no se sentía un temblor relativamente fuerte de esta intensidad, aproximadamente en la zona central. El último sismo de importancia, yo diría que fue por el año 2017, el 24 de abril del año 2017, ocurrió un 6.9 frente a las costas de Valparaíso. Pero es otro tipo de sismo. Mucho. ¿Y eso significa, profesor, que hay mucha energía acumulada? Bueno, es que son lugares de donde se libera energía de manera distinta. La energía acumulada principalmente es lo que nosotros consideramos que son los que pueden gatillar tsunamis, en fin, ese tipo de sismos que son interplacas, que ocurren en el contacto entre las placas, que ocurren frente a las costas de Valparaíso en la zona central, o un poco más al sur, un poco más al norte, tal como lo fue el terremoto de 2010 o el terremoto de 2015 en la zona frente a Illapel. Esos son los sismos que pueden producir tsunamis. Estos que ocurren al interior de la placa de Nazca son sismos profundos que no generan deformación del fondo oceánico, de manera que en ese sentido son un poquito menos peligrosos desde el punto de vista del potencial tsunamigénico. ¿Qué tan probable es que pudiera haber otros temblores siguiendo a este, digamos, que pudiéramos tener una seguidilla de temblores en las próximas horas? Réplicas. ¿Qué tan posible es que pudiera haber otros de similar o de mayor magnitud? Nos hemos dado cuenta que este tipo de sismos, los de profundidad intermedia, digamos, o incluso de mayor magnitud, tienen menor cantidad de réplicas que aquellos que ocurren en el contacto entre placas. Nuevamente, estos otros temblores que ocurren en la zona de contacto entre las placas son un poquito distintos y en general tienen menor cantidad de réplicas, de manera que uno esperaría, si este sismo se comporta como los anteriores, esperaría que hubiese una menor cantidad de réplicas, incluso perceptibles, probablemente muy pocas. Cuando hablamos de 90 kilómetros de profundidad, ¿eso significa que es relativamente profundo o relativamente superficial en comparación con el promedio de temblores que ocurren en Chile? En Chile, en general, los temblores más importantes ocurren a profundidades menores que
yo diría que unos 50 kilómetros, ¿no? Pero no, eso no significa que no haya temblores más profundos o de profundidad intermedia, que nosotros llamamos desde unos 70 a 300 kilómetros de profundidad. Especialmente en la zona norte de Chile hay muchas similitudes a estas profundidades, a profundidades de 70, 100, 160, 200 kilómetros. Hay muchos similitudes. En la zona central hay una mayor cantidad de sismos que son más bien más superficiales, es decir, que son el contacto entre ambas placas a profundidades menores que 50 kilómetros. Sí, yo quería retomar la explicación que usted estaba dando anteriormente respecto a los sismos que ocurren en la placa de Nazca, a diferencia de este que hemos sentido hace algunos minutos. Y para aprender y para tomarlo de aquí en adelante, esa es la diferencia de cuando el epicentro es en el océano respecto a cuando tenemos epicentro en la tierra, por ejemplo, en este caso entre Rancagua y San Fernando. Sí, es correcto. En general los sismos que nosotros llamamos interplacas, que ocurren entre las placas, son los de contacto, y esos ocurren en general a profundidades menores que 50 kilómetros, y esos están, yo diría que desde, en el caso de la zona central de Chile, desde aproximadamente Casablanca hacia el oeste, es decir, hacia el mar y mar adentro, ¿cierto? Y los que ocurren desde de la longitud de Casablanca hacia la cordillera y hacia Argentina, en general son más profundos. Y está justamente, corresponde al segundo grupo. Muchas gracias, Sergio Barrientos, entregándonos la información entonces en vivo. Muy buenas noches. Y antes de despedirnos, la actualización también en grados Mercalli, que ya tiene la ONEMI, dice que se sintió en un rango más amplio que lo que habíamos informado al principio, entre las regiones de Coquimbo y Ñuble. La mayor intensidad en Mercalli, 6 grados en San Bernardo, 6 grados también en San José de Maipo, 5 grados en Santiago y también 5 grados en Rancagua, 4 grados en San Fernando. Agradecemos entonces a Sergio Barrientos, también de Sismología de la Universidad de Chile, por habernos entregado toda esa información.